Bueno, vamos a avanzar con los temas teóricos del módulo de estratigrafía, discutiendo los objetivos de la estratigrafía. La estratigrafía, como decíamos, es una ciencia muy amplia que en definitiva trata de entender no solamente los materiales de la Tierra, sino su origen y su relación y distribución a lo largo del tiempo geológico. Si enumeramos algunos de los objetivos de la estratigrafía, podemos decir, bueno, principalmente tenemos la identificación de los materiales, delimitación de unidades estratigráficas, orden relativo de las unidades, interpretación genética de las unidades, levantamiento de secciones estratigráficas, correlación, introducción de la coordenada a tiempo y análisis de cuenca. Normalmente cuando nosotros vamos a un área que desconocemos, lo primero que vamos a hacer va a ser, como decíamos ahí, identificar los materiales. Identificar los materiales, tratar de ordenarlos de alguna manera y finalmente comenzar a estudiar su origen y como objetivo final realizar un análisis de cuenca o entender cómo se forma esa cuenca sedimentaria y cómo evoluciona. Bueno, para ello la estratigrafía se vale de ciertos criterios. Un criterio muy útil, por ejemplo, a la hora de establecer una ubicación temporal es el criterio de la regla de las inclusiones. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos por un lado en la figura de la izquierda, tenemos un granito sobre el que se apoya una roca sedimentaria. En este caso, lo que tenemos son clastos de granito incluidos dentro de las areniscas, lo que quiere decir que el granito es anterior o es más viejo que las rocas sedimentarias. En la figura de la derecha, en esta, lo que vemos es que el granito tiene inclusiones de la roca sedimentaria. Estas inclusiones, que podemos ver aquí, en realidad son xenolitos. Son parte de la roca sedimentaria que fue incluida dentro de la roca ígnea, lo cual indica de que la intrusión granítica es posterior. Bueno, y por supuesto en la parte superior aplica lo que sería la regla de la superposición de los estratos para establecer la cronología relativa. Vamos a ver, aquí hay otro slide sobre la regla de las inclusiones. Como decíamos, establece que los fragmentos de estas rocas contenidos dentro de un cuerpo rocoso son más viejos que la roca que los contiene. Esto cuando vamos, por ejemplo, a Neuquén es muy útil y es una pregunta frecuente porque ustedes encuentran en el campo un conglomerado y queremos saber qué antigüedad tiene ese conglomerado. Por ejemplo, si en ese conglomerado nosotros tenemos rocas basálticas y sabemos que los basaltos son del terciario, son muy recientes, podemos saber que el conglomerado seguramente es más nuevo que esos basaltos. Sin embargo, si ese conglomerado solamente tiene rocas antiguas y no tiene ninguna roca de edades más jóvenes, podemos decir que bueno, posiblemente ese conglomerado sea antiguo. El criterio de las inclusiones de rocas siempre indica de que el depósito es más joven que la edad de las rocas que incluye. Eso también se hace cuando se analizan los circones detríticos dentro de las rocas, establecer la edad de las rocas y por lo tanto establecer una edad mínima para ese depósito y una edad mínima y máxima. Respecto, bueno, como decíamos antes, la otra regla es que las intrusiones, como el caso del granito que tenemos aquí, el granito, ¿qué hace? Incorpora fragmentos de las rocas que quedan parcialmente preservados, lo que indica que, bueno, el granito es una roca, digamos, mucho más nueva, en este caso, que la roca de caja, que la roca que lo incluye.
Bueno, vamos al siguiente slide. Bueno, más de lo mismo. En la superficie, en la superior, en el slide superior, vemos fragmentos de la roca erosionada, incluidos como clastos, aquí arriba. Y en el slide de abajo lo que vemos es el granito tomando restos de la roca de caja, donde se instala. Bueno, algún ejemplo más. Como decíamos, siempre que veamos un conglomerado, como tenemos aquí, con clastos polimícticos, esto nos da una pauta de cuán regional es la erosión. Podemos sacar mucha información siempre de los conglomerados. Por ejemplo, también, si tenemos un clasto de estas características, un clasto redondeado, donde podemos ver que a su vez está compuesto por otros clastos o fragmentos de un conglomerado, podemos saber que bueno, está reciclando rocas sedimentarias más antiguas. O cuanto más diversa es la composición del conglomerado, indica un aporte más regional. Si el conglomerado está compuesto de una sola roca, posiblemente indica que el afloramiento de donde proviene ese conglomerado es muy cercano. Pero siempre, como regla general, el conglomerado es más joven que la edad de las rocas que contiene. Bueno, las reglas de las relaciones de intrusión. Esta regla dice de que siempre que tengamos sistemas de diques, los sistemas de diques van a mostrar, por ejemplo, acá tenemos encima lo que sería un stock granítico y un dique. En este caso vemos que la roca de caja es la más antigua, después tenemos la intrusión del stock granítico y finalmente el dique que entra e intruye todo. De esta manera podemos establecer las relaciones y el tiempo relativo entre los distintos eventos. En este segundo caso tenemos lo que sería un dique y un filón capa, intruido en una sección sedimentaria. O sea, primero tenemos la sección sedimentaria, la acumulación, posteriormente tenemos el filón capa, que el filón capa se intruye siguiendo los planos de estratificación de las rocas sedimentarias, y finalmente el dique que corta, que sería lo más nuevo, que corta toda la sucesión. Y en el último de los ejemplos tenemos una sucesión sedimentaria A, la intrusión del dique B, el levantamiento de erosión y el desarrollo de la discontinuidad o C, y finalmente la acumulación de las rocas sedimentarias en D. Ahí combinamos el principio de las relaciones de intrusión con el principio de la superposición de estratos. Bueno, las reglas de los cortes de falla. Esta, bueno, nos establece a nosotros la edad de cierta actividad tectónica. Por ejemplo, en lo que tenemos aquí encima, lo que podemos ver es que la sucesión ABC se acumula previamente a la falla, que en este caso es una falla inversa, y después del fallamiento tenemos la acumulación de la última de las unidades, o la unidad E, después de una discontinuidad. O sea, acá tenemos una superficie de erosión y después se acumula la unidad E. En el caso de la izquierda, lo que tenemos es una sucesión sedimentaria ABC fallada, ¿no? En este caso, la falla es una falla normal. Una falla normal, y el fallamiento es el último de los eventos. Bueno, para ejemplificar un poco con algunos afloramientos, podemos ver claramente en el slide de la derecha una falla, que en este caso vemos que es una falla normal, porque digamos, este bloque queda alto y este baja con este plano. O sea, una falla normal está creando espacio o está respondiendo a una distensión.
En el caso del slide de la izquierda, lo que tenemos es una sucesión de sedimentaria intruida por un dique más joven. Bueno, vamos a ver rápidamente los tipos de discontinuidades. Las discontinuidades son muy importantes porque en realidad representan tiempo faltante por no depositación o tiempo faltante por erosión. O sea, va al concepto de hiato o el concepto de gap sedimentario. En general tenemos distintos tipos de discontinuidades, como vamos a ver ahora. Los más importantes es la discordancia angular, que tenemos en el primero, en A. La discordancia angular es cuando existe una relación geométrica entre las capas. En esta discordancia angular, por ejemplo, tenemos las capas que están en un alto ángulo, después posteriormente tenemos una superficie de erosión, y sobre la superficie de erosión la depositación de la sección superior con un buzamiento distinto al de la sección inferior. Lo que está indicando es la presencia de tectonismo y erosión entre las distintas unidades. Por otro lado tenemos la no concordancia o no conformidad, que es lo que tenemos aquí. En la no concordancia o no conformidad, lo que tenemos es un contacto de una sección sedimentaria sobre una roca ígnea o metamórfica. Como en la roca inferior nosotros no podemos saber la inclinación, no podemos catalogarlo como una discordancia angular, porque en realidad las rocas ígneas o metamórficas no tienen estratificación como las rocas sedimentarias. Por lo tanto, esto es lo que se denomina una no concordancia o no conformidad. Por otra parte, tenemos lo que sería una disconformidad. En la disconformidad tenemos dos grupos de rocas que no tienen cambios en su inclinación, o sea, no hay cambios de buzamiento, pero sí una visible superficie de erosión entre los distintos paquetes. Esto hace de que uno puede suponer que entre la unidad inferior y la unidad superior hubo un evento erosivo muy importante con elaboración de un relieve. O sea, tenemos la depositación de la unidad inferior, una exposición subaérea o un levantamiento, erosión y finalmente la acumulación de la unidad superior en una disconformidad. Y bueno, finalmente tenemos lo que sería la paraconformidad. En la paraconformidad, la sección inferior y la sección superior tienen el mismo buzamiento y la discontinuidad no es visible a simple vista. Solo podemos reconocer o un cambio litológico entre las distintas unidades o un faltante de tiempo. Por ejemplo, tengo por debajo estratos del Cretácico y encima tengo estratos del Mioceno. Yo sé que entre el Cretácico y el Mioceno tengo un importante lapso de tiempo, pero lo puedo reconocer, por ejemplo, por la presencia de indicadores faunísticos, que me dicen, bueno, esta roca por debajo es mucho más vieja, esta es mucho más joven, y el contacto se da a lo largo de una superficie que no tiene ni evidencias de erosión, ni tiene evidencias de angularidad. Por lo tanto, es una paraconformidad. Las discontinuidades, vamos un poco al tablero de dibujo. Las discontinuidades no son universales, sino que vamos a tener que a lo largo de la distancia una discontinuidad, una discordancia angular puede pasar a una disconformidad, puede pasar a un contacto, a una no concordancia, o puede pasar a una paraconcordancia o inclusive a una conformidad. Si hacemos un esquema bastante simple,
tenemos una discontinuidad donde estamos apoyando aquí sobre rocas graníticas, una sección sedimentaria. En este caso, decíamos, cuando apoya sobre rocas graníticas, sería una no conformidad o no concordancia. Y apoyando sobre estas rocas ígneas, tenemos una sección sedimentaria. Una sección sedimentaria compuesta por distintos estratos o capas. Voy a cambiar de lapicera porque esta no anda muy bien. Y finalmente una marcada erosión y otra unidad por aquí encima. Imagínense si les voy a poner las edades relativas a esta sucesión. Voy a decir, bueno, estos son los granitos de basamento. Vamos a ponerle un color. Sobre estos granitos de basamento tenemos distintas rocas sedimentarias. Vamos a pintar de amarillo a esta que denominamos una edad 1, una edad 2, una edad 3 y una edad 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver de que una misma discontinuidad puede cambiar. Esta, por ejemplo, es la discontinuidad. En este sector, donde las rocas sedimentarias apoyan sobre rocas ígneas, tenemos una no conformidad. Porque tenemos rocas sedimentarias sobre rocas ígneas. En este intervalo, donde hay una relación angular, vamos a tener una discordancia angular. En esta zona, donde no hay un cambio de angularidad, pero hay una importante erosión, vamos a tener una disconformidad. Y en esta zona podemos tener inclusive una concordancia, o si existiría un faltante de tiempo aquí, podríamos tener una paraconcordancia o paraconformidad. Una paraconcordancia o una conformidad. Decimos que para saber si acá hay un hiato, lo que tenemos que evaluar es si hay faltante de tiempo. Si hay faltante de tiempo va a ser una paraconcordancia, si no hay faltante de tiempo va a ser una conformidad. Pero podemos ver cómo una misma discontinuidad puede cambiar de jerarquía a lo largo de la misma superficie. Esto es lo que nosotros estábamos viendo en este esquema de aquí abajo, ¿no? Aquí tenemos en un sector
tenemos hacia el margen, el otro margen, tenemos apoyando sobre rocas metamórficas, en lo que sería una no conformidad. Pasamos a una discordancia angular y pasamos acá a una disconformidad, porque tenemos esta superficie erosiva. Y finalmente una paraconcordancia o paraconformidad. Bueno, vamos a pasar al siguiente slide para ver algunos ejemplos de discordancia angular. La discordancia angular es importante entender que implica varias etapas. Una etapa de acumulación de la sucesión, donde podemos ver la edad relativa de acuerdo al principio de la superposición. Finalmente, lo que tenemos, después tenemos una deformación estructural que se traduce en pliegues y fallas, un levantamiento, una erosión de estas rocas y finalmente un nuevo hundimiento y depositación de la sucesión superior. O sea, cada uno de estos eventos obviamente involucra mucho tiempo. Esta discontinuidad que vemos acá, o discordancia angular, hay que pensar siempre que no es universal, que lateralmente va a pasar posiblemente a una disconformidad y va a pasar inclusive a una concordancia en algún lugar donde vamos a tener sedimentación equivalente. Los sedimentos que se erosionan de este área seguramente van a acumularse en otra cuenca sedimentaria. Bueno, aquí tenemos paso a paso lo que sería la formación de una discordancia angular desde lo que sería el tiempo 1, acumulación de los sedimentos, compresión, plegamiento, exposición subaérea y erosión, y finalmente la acumulación de la sección superior, de esta sección en una discordancia angular. Acá vemos que tenemos subsidencia, perdón, vamos para atrás. Tenemos subsidencia en tiempo 1, levantamiento en el tiempo 2, que resulta en la erosión, y después nuevamente subsidencia para hundir y acumular la sección superior. Bueno, la no conformidad, decíamos, es donde tenemos un contacto ígneo o roca ígnea metamórfica y sobre ello una sucesión sedimentaria. Como no es posible establecer criterios de estratificación en estas rocas, no se denomina como discordancia angular, sino como no conformidad. Bueno, la disconformidad, decíamos, es cuando los estratos por debajo y por encima de la discontinuidad están paralelos, pero en el medio podemos reconocer una superficie con un relieve, digamos, con una forma erosiva importante que está indicando que entre la sección inferior y la sección superior hubo un levantamiento y erosión. La disconformidad, digamos, implica, como en el tiempo 1 tenemos subsidencia, después tenemos levantamiento, en el cual toda la zona se expone a erosión y a un labrado de un paisaje, y finalmente, después, en ya tiempo 3 y 4, tenemos nuevamente subsidencia y la acumulación de la sección superior, en esta parte, lo que sería E sobre C, tenemos a E. Bueno, vamos a, como síntesis, tenemos las disconformidades en la parte superior, decíamos, donde no hay cambio de ángulo y hay una marcada superficie de erosión entre los distintos paquetes de la sección inferior y la sección superior, y las paraconformidades, donde no es visible el cambio, ni por cambios angulares ni por importantes superficies de erosión, sino porque donde tenemos un faltante de tiempo. Para ello necesitamos un control del fosilífero, o a veces puede suceder que lo que vemos es un cambio importante en la consolidación de las rocas. Por ejemplo, si tenemos, como aquí en la zona de Bahía Blanca, apoyando, ¿no?, el Holoceno,
sobre las rocas, la Tosca, por ejemplo, que es de edad Plioceno. Entonces, entre el Plioceno y el Holoceno tenemos gran faltante del Pleistoceno. A veces no hay una discordancia visible, sino que vemos los depósitos no consolidados apoyando sobre la Tosca, en una paraconformidad. Bueno, y finalmente tenemos que tener en cuenta los contactos ígneos. Los contactos ígneos no son discontinuidades. Los contactos ígneos son eso, simplemente, contactos ígneos. Acá tenemos el ejemplo de un stock granítico en la parte superior, cuando tenemos una roca, un granito que intruye en una sección sedimentaria, y en la sección inferior tenemos algunas variantes. Por ejemplo, de la izquierda, en A, vemos lo que sería una colada basáltica. La colada basáltica está dentro de la sucesión sedimentaria. Por eso vemos que tiene un contacto, digamos, con un metamorfismo de contacto en la parte inferior, pero la parte superior es un contacto normal. Por lo tanto, está dentro de la sucesión. Acá tenemos un contacto ígneo con un metamorfismo tálico, de formación de contacto con la roca inferior, y la parte superior es un contacto normal. Por otro lado, en esta sección que tenemos aquí, lo que tenemos es un filón capa. ¿Cómo sabemos que es un filón capa? Porque el metamorfismo de contacto lo tenemos en el sector inferior y en el sector superior, ya que esto se intruye en medio de una sucesión sedimentaria. Por lo tanto, estos contactos no son contactos normales, sino que son contactos ígneos, no son tampoco discontinuidades. Bueno, ¿de qué manera vamos a ilustrar la estratigrafía de un área? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la materia, efectuando columnas estratigráficas, que es una representación gráfica de la sucesión estratigráfica. Vamos a hacer cortes geológicos. Los cortes geológicos nos van a permitir representar la geología del área y los mapas geológicos. Todos estos tres elementos se complementan para dar una representación de la distribución de las unidades a lo largo en el área de estudio. Acá tenemos un ejemplo de una columna estratigráfica. La columna estratigráfica tenemos varios elementos. Desde a la izquierda podemos observar las edades de cada una de las unidades. La escala, que la escala, bueno, puede estar, como vemos ahí, tenemos una escala doble en pies y en metros. La columna estratigráfica, la columna siempre tiene que tener una escala granulométrica de erosión. En este caso no salió porque, bueno, está justo en la parte baja que fue cortada por el dibujo, pero tiene que tener una escala para que nosotros distinguir entre lo que son las lutitas y las arenas, y donde se ejemplifica también ahí las estructuras sedimentarias, de alguna manera. Y podemos ver los grandes ciclos. Paralelamente tenemos lo que son las unidades geológicas, las formaciones y miembros, como vamos a ver a lo largo de la materia, y las unidades secuenciales, en este caso los límites de secuencia y las inundaciones mayores, como dice acá. SB pone el sequence boundary y TS a superficies transgresivas marinas. Bueno, los cortes geológicos no son otra cosa que una representación de un mapa geológico en el subsuelo. De esta manera podemos ver un mapa, que es la versión superficial de las unidades, cómo estas unidades que vemos en el mapa se extienden en el subsuelo. Para ello podemos complementarlo con, si tenemos a disposición, sísmica. Bueno, esta sísmica no es muy buena, tiene mucho de interpretación, pero podemos ver en gran medida cómo se comportan estas unidades que vemos en superficie en el subsuelo. Bueno, mapas geológicos. El mapa geológico
decíamos, es la expresión superficial de lo que ocurre en el subsuelo. Normalmente cuando más simple es el mapa geológico, uno tiende a pensar que más simple es el subsuelo. Esto, digamos, puede ser cierto o no, pero lo que es cierto es que a veces una buena interpretación de un mapa geológico nos permite predecir con cierta precisión lo que ocurre en el subsuelo. Pero bueno, siempre va a ser, va a ser bueno contar con otro tipo de sistema de teledetección como es la sísmica. La sísmica de reflexión nos permite iluminar el subsuelo y ver de alguna manera qué es lo que pasa por debajo de la superficie. Bueno, con esto terminamos la primera etapa del módulo de estratigrafía, la primera clase. Así que traten de manejar estos temas con soltura, de repasarlos, porque bueno, van a tener un pequeño cuestionario antes de realizar la práctica sobre los temas correspondientes. Así que bueno, muchas gracias.